Viudo y solitario en su mansión, él abrió la puerta para una mujer hambrienta, pidiendo limpiar su casa por comida, hasta que sus ojos encontraron los de la niña en sus brazos. En ese instante, su imperio de soledad se desmoronó. Su corazón reconoció un secreto que el pasado se negó a enterrar. El sol de la mañana entraba por las paredes de vidrio de la mansión de Diego, inundando la sala de estar con una luz blanca e implacable. Para la mayoría sería un día hermoso. Para Diego, era solo otro día de claridad que exponía el vacío de su vida. Cada rayo de sol parecía un reflector sobre el polvo invisible que danzaba en el aire, sobre la ausencia de risas, sobre el silencio monumental de la casa. Hoy el silencio era aún más pesado. Hacía exactamente 3 años que su esposa Esperanza había muerto. Él estaba de pie frente a un gran portarretratos digital que quedaba sobre la chimenea de mármol. Las imágenes de Esperanza pasaban en un bucle silencioso. Esperanza sonriendo en un barco en la Riviera Maya. Esperanza cortando la cinta de inauguración de una nueva ala del hospital que ellos financiaron. Esperanza, en su boda, los ojos brillando. Ella había sido una buena mujer, una socia de negocios brillante, la arquitecta de gran parte de su vida social. Él sentía su falta, una falta educada, respetuosa. Pero si fuera honesto consigo mismo, el dolor que sentía era el de un hombre que perdió una cómplice, no el de un hombre que perdió su alma gemela. Porque su alma la había dejado atrás en un pequeño pueblo polvoriento 9 años antes. El sol fuerte allá afuera no le recordaba la Riviera Maya con Esperanza, le recordaba otro sol, un sol más caliente, más brutal, el sol que castigaba las calles de tierra de su pueblo natal. Y aquel sol le recordaba a Paloma. Él cerró los ojos y la memoria, su enemiga más fiel, lo asaltó. Se vio con 25 años, un muchacho flaco, de manos callosas y sueños más grandes que el bolsillo. Y vio a Paloma con sus 19 años, los cabellos negros largos, la piel bronceada, la sonrisa que parecía cargar toda la luz del mundo. Estaban sentados a la orilla de un río, compartiendo una botella de refresco, planeando una vida que nunca tendrían. El amor de ellos era la única cosa valiosa que poseían. Era un amor desesperado, forjado en la pobreza, un pequeño barco en un océano de dificultades. Entonces llegó la oportunidad. Una beca de estudios en una universidad de prestigio en la capital, un programa de entrenamiento en una empresa de tecnología que prometía lo imposible. Era su única oportunidad de escapar de la vida de trabajo manual que lo esperaba, la misma vida que había llevado su padre. La despedida fue lo más difícil que había hecho jamás. Yo regreso, viejito, él había prometido, usando el apodo que ella le había dado. Era su segundo nombre, Diego Eduardo, que solo ella usaba. Juro por todo lo que es más sagrado. Estudio, consigo un buen trabajo y regreso para que nos casemos. Las promesas se las lleva el viento, Diego, ella había respondido, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. El mundo allá afuera es grande. Se traga a gente como nosotros. No me va a tragar y nunca te voy a olvidar. Él la besó una última vez. El sabor de su beso mezclado con la sal de las lágrimas de ella. Subió al autobús y miró hacia atrás, grabando la imagen de ella, parada en el polvo de la terminal, saludando hasta que se convirtió en un punto en el horizonte. El mundo de hecho lo tragó. La capital, con su velocidad, su ambición, su promesa de poder, fue un remolino. Él trabajó, estudió, durmió poco, conoció a Esperanza en la universidad. Ella era hija de un industrial, inteligente, sofisticada, y vio en él la misma hambre que la movía. Se convirtieron en socios en los negocios y en la vida. La promesa que él había hecho a Paloma se fue convirtiendo en una memoria distante, un sueño de otra vida, cubierta por la realidad de contratos, hojas de cálculo y del brillo frío del éxito. Se dijo a sí mismo que Paloma merecía a alguien mejor, alguien que no la hiciera esperar. Se dijo a sí mismo que ella ya lo habría olvidado. Y con esa mentira, él construyó su imperio y su nueva vida sobre la tumba de su primer y único amor verdadero.
El sonido del timbre lo arrancó de sus memorias. Un sonido agudo, insistente, que quebró la santidad de su luto. Su gobernanta, doña Carmen, una mujer severa que había sido leal a Esperanza y ahora administraba la casa con una eficiencia militar, no estaba. Era su día libre. Irritado con la intrusión, Diego atravesó el vestíbulo de entrada. Quienquiera que fuera, sería despedido con frialdad. Abrió la puerta con impaciencia. El sol del mediodía lo cegó por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la escena que definiría el resto de su vida. Parada en su puerta, bajo el sol fuerte, estaba una mujer. Parecía haber salido de una de sus memorias más dolorosas. Estaba delgada, los hombros curvados por el cansancio, el rostro marcado por un agotamiento profundo. Sostenía la mano de una niña, una pequeña de tal vez 8 años, de cabellos oscuros y ojos asustados que se escondía detrás de las piernas de la madre. Ambas usaban ropas simples, limpias, pero visiblemente gastadas. La mujer levantó el rostro y el corazón de Diego se detuvo. Aún con las líneas de preocupación, con la piel castigada, con el brillo de la juventud desaparecido, él la reconoció. Era como ser golpeado por un rayo. Paloma. Ella, sin embargo, no lo reconoció. El hombre que ella había conocido era un muchacho flaco, de manos rudas y cabellos al viento. El hombre frente a ella era una fortaleza, más viejo, más fuerte, los cabellos cortados con precisión, el rostro afeitado, vistiendo ropas que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Para ella, él era solo un extraño rico, el dueño de aquella casa que parecía un palacio inalcanzable. Movida por la desesperación que la había llevado hasta allí, ella habló, la voz baja y temblorosa, pero cargada con la fuerza de una leona luchando por su cría. Señor, buenos días. Perdone el atrevimiento de tocar a su puerta. Mi nombre es Paloma. Mi hija y yo, estamos pasando por una dificultad muy grande. No estoy pidiendo limosna. Estoy pidiendo una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa. Ella miró la fachada impecable de la casa, los jardines perfectamente cuidados. Vi el tamaño de su casa. Pensé que tal vez necesitara a alguien para ayudar con la limpieza. Soy muy trabajadora. Puedo lavar, planchar, cocinar, cuidar el jardín, lo que sea necesario. No necesito salario, señor, solo un plato de comida para nosotras dos y un lugar seguro para que ella duerma esta noche. Diego estaba físicamente incapaz de responder. Las palabras de ella eran un eco distorsionado de sus sueños antiguos, nuestra casa, con nuestra vida. Y allí estaba ella pidiendo limpiar su casa por comida. La culpa era un veneno subiendo por su garganta, sofocándolo. 12 años de éxito, de riqueza, de poder. Todo se deshizo en ese instante, revelando al hombre que realmente era. Un desertor, un mentiroso, el arquitecto de la miseria de la única mujer que había amado. Paloma. Él logró susurrar, la voz un sonido quebrado, irreconocible hasta para sí mismo. Al oír su nombre, dicho con una familiaridad que no pertenecía a aquel hombre, aquella casa, aquella vida, Paloma finalmente lo miró con atención. Ella escrutó su rostro, sus ojos, y bajo la máscara del billonario, ella comenzó a ver los rasgos del muchacho que atormentaba sus noches. La forma de los ojos, la manera como la boca se curvaba, aún en el dolor. Su barbilla cayó. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro de shock y horror. Sus ojos se llenaron de un dolor antiguo, de una traición que el tiempo no había curado. No, no puede ser. Ella tartamudeó, dando un paso hacia atrás, jalando a la hija consigo. Pero fue la niña quien selló el destino. Asustada por la tensión entre los adultos, la pequeña levantó el rostro y miró a Diego. Y él vio sus propios ojos. El mismo color, la misma forma, la misma intensidad. Era como mirarse en un espejo del tiempo. Él miró a la niña, una niña de 8 años. Él la había dejado hacía 9 años. Las matemáticas eran simples,
brutales e innegables. La niña en su puerta, hambrienta, asustada, no era solo la hija de la mujer que él había abandonado. Era su hija. El mundo de Diego se hizo pedazos en 1.000.000 de fragmentos. El dolor por la muerte de Esperanza, la culpa por haber abandonado a Paloma, el shock del descubrimiento de una hija, todo convergió en un único punto de agonía insoportable. Allí en la puerta de su mansión vacía, bajo el sol fuerte, él no era Diego, el titán de la tecnología. Era solo Diegito, el muchacho pobre que había hecho una promesa y la había roto de la forma más devastadora posible. Y el pasado que había intentado enterrar bajo una montaña de dinero había venido a cobrar su deuda. Y la deuda tenía sus ojos. El nombre Diegito, susurrado con la voz de un fantasma, rompió el hechizo que había paralizado a Diego. Aquel apodo, una reliquia de una vida que había intentado enterrar bajo 12 años de éxito y concreto, lo trajo de vuelta a la realidad brutal de su puerta. Frente a él, Paloma temblaba, el rostro pálido de shock, el odio antiguo y el dolor de la traición combatiendo en sus ojos. Ella lo había reconocido, y el reconocimiento no trajo alegría, sino un horror aún más profundo. Yo no sabía que eras tú. Ella tartamudeó, dando un paso hacia atrás, el instinto de huida más fuerte que la desesperación que la había llevado hasta allí. Ella apretó a la hija Esperancita contra su pecho, como si quisiera protegerla de él, de aquel hombre que era la personificación de todas sus promesas rotas. Olvida lo que dije. Fue un error. Vámonos, mija. Ella se volteó, lista para sumergirse de vuelta en la calle, para enfrentar el hambre y la incertidumbre, cualquier cosa para no tener que aceptar la piedad del hombre que había destruido su vida. La humillación de pedir comida a un extraño era nada comparada con la humillación de pedírsela a él. No. La voz de Diego sonó, un comando nacido del pánico puro de perderla nuevamente. Él avanzó y, sin pensar, agarró su brazo. El toque era eléctrico, una corriente de 12 años de historia no resuelta pasando entre ellos. Por favor, no te vayas. Entra. Es un día de sol fuerte, la niña. Ella necesita agua, un lugar para descansar. Las palabras salieron torpes, estúpidas. Él, un maestro de la negociación, un hombre que podía mover mercados con una sola frase, ahora no podía formular un pensamiento coherente. Su mente era un caos. Paloma allí, y la niña que tenía sus ojos. Su hija. La palabra hacía eco en su mente como una campana de catedral. Ensordecedora. Hija. No quiero tu ayuda, Diego, escupió Paloma, tratando de soltarse. La fuerza en su voz era la fuerza de una década de rabia contenida. No te necesité por 9 años. No te necesito ahora. Prefiero pedir limosna en la calle que aceptar cualquier cosa que venga de ti. Aquellas palabras fueron como cuchillos, cada una clavándose más profundo en su culpa. Pero fue la niña quien quebró su resistencia. Esperancita, despertada por la tensión, comenzó a llorar. Un llanto débil, cansado, el llanto de una niña enferma y hambrienta. Mami, me duele la pancita, ella murmuró, el rostrito caliente contra el cuello de Paloma. En ese instante, la batalla dentro de Paloma terminó. Su orgullo, su rabia, su dolor, todo se doblegó ante la necesidad primaria de su hija. Ella miró el rostro lloroso de Esperancita y después al hombre frente a ella. Y en sus ojos él vio la derrota, la rendición de una madre que haría cualquier cosa por su cría, incluso aceptar la ayuda de su mayor fantasma. Sin decir una palabra más, Diego la guió adentro. Al cerrar la puerta pesada, sintió como si estuviera cerrando un portal al pasado, encerrándolo allí dentro consigo. El viaje de Paloma y Esperancita hacia adentro de aquel lugar fue una colisión de mundos. Ellas caminaron por el vestíbulo de entrada, los pies de Paloma dejando marcas de polvo en el mármol impecable. Esperancita, que había dejado de llorar, ahora miraba todo con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Nunca había visto un techo tan alto,
un piso que brillara, un espacio tan vasto y vacío. Era como entrar en un museo o en una iglesia. Siéntense, por favor, dijo Diego, señalando un sofá de cuero blanco que probablemente costaba más que todas las casas que Paloma había alquilado en su vida. Se sentía un extraño en su propia casa, un anfitrión torpe para los fantasmas que acababa de invitar. Corrió a la cocina, un ambiente de acero inoxidable y tecnología que él apenas usaba, y regresó con un vaso de agua y uno de leche. Le entregó la leche a Paloma. Para ella, dijo, la voz aún inestable. Paloma tomó el vaso, las manos temblando. Ayudó a Esperancita a beber, y la niña tomó la leche con una avidez que partió el corazón de Diego en 1000 pedazos. Mientras la niña bebía, Paloma miraba alrededor, veía los cuadros caros en las paredes, las esculturas, los muebles de diseño. Cada objeto era un testimonio del éxito de él, de la vida que había construido sin ella. Cada artículo de lujo era un ladrillo en el muro que había levantado entre el pasado y el presente. Un muro que ahora se había derrumbado. Ella se sentía pequeña, sucia, una intrusa en aquel santuario de riqueza. Fue en ese momento que una nueva figura entró en escena. Rodríguez, el mayordomo y jefe de seguridad, regresó más temprano de su día libre. Entró a la sala de estar y se quedó petrificado al ver la escena. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo impasible, se contrajo en una expresión de shock y desaprobación. Señor, dijo, la voz fría, los ojos pasando de Diego a Paloma y la niña, como si analizara una amenaza. ¿Está usted bien? ¿Quiénes son estas personas? La palabra personas fue dicha con un desprecio contenido que hizo que Paloma se encogiera. Para Rodríguez, un hombre cuya vida estaba dedicada a proteger a Diego de cualquier complicación, de cualquier vestigio de su pasado indeseable, la presencia de aquellas dos era una alarma de incendio. Veía una estafadora, una mujer del pasado que había aparecido para explotar la riqueza y la soledad de su patrón. Todo está bien, Rodríguez. Ellas son mis invitadas, respondió Diego, la palabra invitada sonando extraña en su propia boca. Por favor, prepara un cuarto de huéspedes, el mejor que tengamos, y pide a la cocina que prepare una sopa ligera, caldo de pollo y algunas frutas. Rápido. Rodríguez lo miró fijamente, la desaprobación clara en su mirada. Como usted quiera, señor, dijo con una reverencia rígida antes de retirarse, pero el mensaje estaba claro. Él era el guardián del castillo y no aceptaría a aquellas intrusas fácilmente. Su presencia añadió una nueva capa de tensión al ambiente ya cargado. Con la necesidad más inmediata de Esperancita siendo atendida, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado y lleno de preguntas no dichas. Esperancita, exhausta, se durmió nuevamente en el regazo de Paloma. Diego la observaba, el corazón una mezcla de dolor y una fascinación aterradora. Su hija estaba allí, a metros de él, y él era un completo extraño para ella. Necesitamos hablar, dijo él finalmente. Él la llevó hasta la biblioteca, el mismo lugar donde horas antes había contemplado su soledad. Dejó que ella se sentara en una poltrona suave mientras él permanecía de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No sabía por dónde empezar. Lo siento, parecía una broma. ¿Qué pasó? Era demasiado cruel. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, la primera pregunta que le vino a la mente. No te encontré. No te estaba buscando, respondió ella, la voz aún llena de una rabia fría. Solo estaba buscando un techo, un lugar para pasar la noche. Mi hija está enferma. Nos desalojaron del cuartito donde vivíamos ayer. El dueño necesitaba el lugar. Caminé todo el día. Toqué decenas de puertas. Nadie me dio una oportunidad. Y entonces vi esta casa y pensé, quien vive aquí tiene tanto que no va a extrañar un poco de comida, punto. Ella rió, una risa amarga. Qué ironía, ¿verdad? De todas las puertas del mundo, vine a tocar justo la tuya. Su historia era una sucesión de golpes para Diego,
desalojada, hambrienta, la hija enferma. Cada palabra era una acusación, un recordatorio de su falla monumental. Paloma, yo. Él comenzó. Lo siento mucho. No sabía. Juro que no sabía. ¿No sabías? Ella lo interrumpió, los ojos chispeando. Claro que no sabías. ¿Cómo podrías saber desde lo alto de tu castillo? Desapareciste, viejito. Me prometiste que regresarías. Te esperé. Te escribí decenas de cartas que regresaban con un sello de dirección desconocida. Te busqué y tú. Tú simplemente desapareciste, construiste tu imperio y me dejaste atrás como si fuera un pedazo de basura de tu vida antigua. El torrente de dolor y resentimiento de 12 años salió a la superficie. Era joven, tonta. Creí en ti. Y cuando más te necesité, cuando descubrí. Ella se detuvo, tragando saliva, mirando instintivamente hacia la puerta, como para asegurarse de que Esperancita aún dormía. Era el momento. La pregunta que flotaba entre ellos, la verdad que él ya sentía en sus huesos. ¿Cuándo descubriste que, Paloma? Él preguntó, la voz un susurro. La niña. Esperancita, ella es. Él no pudo terminar. La pregunta era demasiado grande, demasiado pesada. Paloma lo miró fijamente y en sus ojos había todo el desprecio del mundo. Sí, Diego. Ella es tu hija. La hija que nunca supiste que existía porque estabas demasiado ocupado convirtiéndote en el rey del mundo. Descubrí que estaba embarazada un mes después de que te fueras. Traté de avisarte de todas las formas, pero ya me habías descartado. Mi familia me dio la espalda. Me llamaron una vergüenza, y la crié sola, cada día, cada noche, limpiando el piso de otros, lavando platos, haciendo lo que fuera necesario para que ella nunca pasara hambre, para que tuviera el mínimo de dignidad. La dignidad que su padre le negó. La confirmación verbal fue el golpe de gracia. Diego se apoyó en la mesa, las piernas temblorosas. Su hija, una hija de 8 años, toda una vida que había perdido. El primer paso, el primer diente, la primera palabra, los cumpleaños, los miedos nocturnos, las fiebres. Él no había estado allí para nada. Había sido un padre ausente, un fantasma que ni siquiera sabía de su propia existencia. Miró a Paloma, al rostro de una mujer que debería haber compartido una vida de alegrías con él, pero que en cambio había cargado la carga de los dos sola. Su fuerza, su resistencia, el amor inquebrantable que la mantuvo en pie, todo eso lo aplastaba. No era digno ni siquiera de estar en la misma habitación que ella. Yo. Él trató de hablar, pero no había palabras. ¿Qué podría decir? Las disculpas eran insultos, las justificaciones eran mentiras. Solo quedaba la verdad desnuda y cruda de su falla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones no dichas. Paloma y Esperancita vivían en la mansión como fantasmas elegantes, aceptadas pero no integradas. Esperancita, para su edad, se adaptó rápidamente a los lujos, la cama suave, los juguetes, la comida abundante. Para una niña de 8 años que había conocido solo la escasez, aquello era un paraíso. Para Paloma, cada objeto de lujo era una tortura. Veía los cuadros caros, las esculturas, los muebles de diseño, y cada pieza era un testimonio de la vida que Diego había construido sin ella. Había aceptado quedarse, pero solo por la hija. Su orgullo era una armadura que se ponía cada mañana. Diego, por su parte, estaba perdido. Trataba de acercarse a Esperancita, pero no sabía cómo ser padre. Compraba los juguetes más caros, la ropa más bonita, pero no sabía cómo atravesar el muro de timidez que lo separaba de la niña. Sus conversaciones con Paloma eran funcionales, siempre girando alrededor de las necesidades de Esperancita. Ella necesita una medicina para la tos, decía ella. El uniforme de la escuela nueva que compraste está un poco grande, señalaba. Y él, desesperado por reparar lo irreparable,
trataba de arreglar todo con dinero. Voy a contratar a los mejores médicos para Esperancita, un pediatra, un nutriólogo. Puedo inscribirte en un curso, Paloma. Lo que quieras hacer, una universidad. No quiero tu caridad, Diego, ella lo cortaba, la voz fría. Estoy aquí por mi hija. Tan pronto como consiga un trabajo y un lugar para quedarnos, nos iremos. La amenaza de perderlas nuevamente era un pánico constante para Diego. Sabía que no podía mantenerlas allí por fuerza o por dinero. Necesitaba tiempo y necesitaba desesperadamente entender la profundidad del abismo en el que habían caído. Movido por esa necesidad, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas, contrató a los mejores. Activó una agencia de investigación discreta y de altísima reputación. La misión era delicada, rehacer los pasos de Paloma en los últimos años, sin vigilancia, sin invasión de privacidad, solo un levantamiento de registros públicos, entrevistas con antiguos vecinos. Ex compañeros de trabajo. Necesitaba el mapa del viaje de dolor de ella. Mientras la investigación corría en secreto, el conflicto dentro de la casa ganó un nuevo y formidable combatiente, Rodríguez. El mayordomo, que había servido lealmente a la difunta esposa de Diego, Esperanza, veía la llegada de Paloma y Esperancita no como un reencuentro, sino como una profanación. Él era el guardián de la memoria de Esperanza, del orden y la estabilidad de aquella casa. Y Paloma era el caos, una reliquia de un pasado pobre y complicado que, en su opinión, debería haber permanecido enterrado. Su hostilidad era sutil, pero cortante. Se refería a Paloma como la señora, con una entonación que la hacía sentir como una impostora. Dejaba accidentalmente portarretratos de Diego y Esperanza en lugares donde Paloma pasaba con frecuencia, y sus conversaciones con Diego estaban llenas de puñaladas venenosas. La señora Esperanza tenía un gusto impecable para las flores de la sala, ¿no es así, señor? Él decía mientras Paloma estaba cerca. Ella jamás permitiría tulipanes amarillos. Decía que eran vulgares. El mensaje era claro, no perteneces a este lugar. Una noche él confrontó a Diego directamente en su oficina. Señor, con todo el respeto que le debo, necesito expresar mi preocupación. La presencia de estas personas está alterando la rutina y la paz de esta casa. La señora Esperanza, que Dios la tenga, construyó este hogar con tanto cuidado. ¿Está usted seguro de que no está siendo engañado? Una mujer del pasado que surge convenientemente ahora que usted está viudo y vulnerable, parece una historia muy bien ensayada. Basta, Rodríguez. Explotó Diego, la rabia dominándolo. Paloma no es una estafadora, y la niña. La niña es mi hija. Se quedan y tú las tratarás con el máximo respeto. ¿Quedó claro? Rodríguez retrocedió, conmocionado por la revelación y por la furia de su patrón. Como usted quiera, señor, dijo con una reverencia. Pero Diego vio en sus ojos que la lealtad del mayordomo no era hacia él, sino hacia el orden antiguo, la memoria de Esperanza. Rodríguez no sería un aliado, sería un obstáculo, un espía dentro de sus propias murallas, esperando un desliz. La investigación comenzó a traer los primeros resultados. Eran fragmentos de una vida de lucha. El informe detallaba los trabajos de Paloma, mesera en un restaurante que quebró, empleada de limpieza en un hotel de donde fue despedida por una enfermedad de Esperancita que la hizo faltar 3 días. Costurera en una pequeña confección local. Detallaba las direcciones, una sucesión de cuartos alquilados en pensiones, cada uno más pobre que el anterior. Y detallaba la soledad, ningún amigo cercano, ninguna familia para dar apoyo. Ella era una isla, luchando sola para mantenerse a flote con su hija. Cada página del informe era una nueva puñalada en el corazón de Diego. Leía sobre las dificultades de ella y recordaba las cenas de lujo, los viajes en primera clase, el dinero que gastaba en futilidades. La disonancia entre las dos vidas era tan brutal que lo dejaba físicamente enfermo. Entonces llegó el informe final, el que explicaba el colapso total que la había llevado a su puerta.
El investigador, un hombre discreto llamado Herrera, se sentó frente a Diego en la biblioteca. Señor Diego, lo que descubrimos es perturbador, dijo, abriendo una carpeta. La caída final de Doña Paloma comenzó hace 6 meses. Había conseguido lo que parecía ser el mejor trabajo de su vida, una posición como costurera en una pequeña pero respetada fábrica de uniformes llamada Textiles Guadalupe. El salario era decente. Tenía registro en la empresa. Por primera vez en años, tenía estabilidad. Diego sintió un poco de alivio. Al menos ella había tenido un momento de paz. Pero hace 4 meses, continuó Herrera, Textiles Guadalupe fue comprada. Una adquisición hecha por un conglomerado más grande, Azteca Textiles. Y como siempre pasa, la nueva gestión vino con una política de optimización de costos. El corazón de Diego comenzó a helarse. Conocía ese lenguaje. Azteca Textiles inició un proceso de despidos masivos. La lista incluía a todos los empleados con menos de 1 año en la empresa para evitar costos de liquidación más altos. Doña Paloma estaba en esa lista. Perdió el trabajo. Sin el salario, no pudo pagar los 2 meses de alquiler que debía. Y el propietario, un hombre inflexible, la desalojó. Fue eso lo que la puso en la calle, sin tener a dónde ir. La historia era trágica, otro ejemplo de la brutalidad del mundo corporativo. Pero aún faltaba una pieza, el giro de la trama, la verdad profunda que transformaría la tragedia en una pesadilla personal para Diego. ¿Y quién es el dueño de ese conglomerado? ¿Azteca Textiles? Preguntó Diego, aunque una parte de él, un lugar oscuro y aterrorizante en su alma, ya sabía la respuesta. Herrera vaciló. Abrió la última página del informe y la empujó sobre la mesa. Era un organigrama corporativo. En la cima, una empresa holding llamada Grupo Águila Inversiones. Debajo de ella, varias subsidiarias, incluyendo Azteca Textiles. Y por encima del Grupo Águila, en la cima absoluta de la cadena alimentaria, estaba un solo nombre, un solo logotipo, Diego Tech, la empresa de Diego. Él se quedó mirando el papel, su propio nombre en la cima de aquella estructura de poder que, en su base, había aplastado a la mujer que amaba. El aire salió de sus pulmones, la habitación comenzó a girar. No había sido el destino, no había sido la casualidad. Había sido él. No la había abandonado solo 12 años atrás. Había continuado abandonándola todos los días sin saberlo. Su búsqueda incesante de crecimiento, de adquisiciones, de ganancias cada vez mayores. La decisión que probablemente había aprobado en una reunión de 5 minutos sobre reestructuración de activos no esenciales había sido el tiro de gracia en la vida de Paloma. Él no era solo el fantasma del pasado de ella. Era el arquitecto de su ruina presente. Diego se levantó tambaleándose, fue hasta la ventana y miró el jardín impecable, donde en ese exacto momento Esperancita corría detrás de mariposas, riendo, un sonido que comenzaba a amar. Una niña que reía en un jardín comprado con el dinero que había costado el trabajo y el hogar de su madre. La culpa que sentía antes era una sombra. La que sentía ahora era un océano oscuro, y se estaba ahogando. La revelación no era solo un hecho, era un veredicto. Y había sido juzgado y condenado por su propia historia. Ahora, la cuestión no era más cómo reparar el pasado. Era cómo sobrevivir al presente, sabiendo que él era el monstruo en la historia de amor de su propia vida. La verdad era un veneno y un antídoto. Para Diego, la revelación de que su propia empresa había sido el arma que asestó el golpe final a Paloma fue el fondo del pozo de su culpa. Pasó la noche en vela en la biblioteca, el informe del investigador sobre la mesa como una sentencia de muerte. Miraba el logotipo de su empresa, Diego Tech, un símbolo de su éxito y su poder, y ahora solo podía ver el blasón de su propia crueldad inconsciente. No era solo un fantasma del pasado de Paloma. Era el arquitecto de su tragedia completa. El dolor era tan intenso que se transformó en una extraña y fría calma. El pánico dio lugar a una resolución.
No había más espacio para excusas o para intentos torpes de reparación a través del dinero. Solo había un camino a seguir, el más difícil, el más aterrorizante, el de la confesión total. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión estaba aún más tensa. Paloma mantenía a ella y a Esperancita en una especie de exilio voluntario en el cuarto de huéspedes, solo saliendo para las comidas que comían en un silencio pesado en la enorme mesa del comedor. Rodríguez, el mayordomo, las observaba con la mirada de un halcón, cada gesto suyo una crítica silenciosa. Parecía haber intensificado su campaña de Guerra Fría, accidentalmente poniendo en el sistema de sonido de la casa las músicas clásicas que la señora Esperanza tanto amaba. Diego esperó que Esperancita estuviera en la sala de juguetes, un cuarto que había mandado montar a las prisas, lleno de muñecas y bloques de construcción con los que la niña aún no sabía bien cómo interactuar. Y pidió a Paloma que se sentara con él en la biblioteca. Ella vino, la desconfianza en cada paso, la armadura de orgullo firmemente en su lugar. ¿Qué pasa ahora, Diego? ¿Otro regalo caro que quieres que acepte para aliviar tu conciencia? Él no respondió inmediatamente. Señaló la poltrona frente a su escritorio. Cuando ella se sentó, él no se quedó detrás del escritorio, en su posición de poder. Se sentó en la poltrona al lado de ella, nivelando el campo de juego. Empujó una carpeta delgada sobre la mesita de centro entre ellos. Pedí una investigación, Paloma, comenzó, la voz baja y grave. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo las cosas llegaron a este punto. ¿Entender qué? Que la vida es dura para quien no nace en una cuna de oro como la tuya. Ella replicó, amarga. No, dijo él. Entender por qué perdiste tu último trabajo en esa fábrica, Textiles Guadalupe. Paloma lo miró fijamente, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo, dijo él, la voz llena de un cansancio infinito. Sé que era un buen trabajo, que tenías estabilidad por primera vez en años, y sé que la fábrica fue comprada por un conglomerado más grande y que te despidieron a ti y a decenas de otros. Hizo una pausa, reuniendo todo el valor que le quedaba. Lo que no sabía hasta ayer era el nombre del dueño de ese conglomerado. Abrió la carpeta. Dentro había un solo documento, el organigrama que el investigador le había mostrado. Lo volteó para que ella pudiera verlo. Paloma se inclinó y leyó los nombres en las cajas, Azteca Textiles, Grupo Águila. Y en la cima, dominando todo, el logotipo de Diego Tech. Ella miró el logotipo, después el rostro de Diego. Y lo que vio allí no fue poder u orgullo, sino una vergüenza y un dolor tan profundos que eran casi una confesión física. El odio en su rostro vaciló, dando lugar a una expresión de shock y a una comprensión amarga e irónica. Entonces, ella susurró, la voz desprovista de rabia, solo de un asombro cansado. No fue solo el destino. Fuiste tú otra vez. Todas las veces fuiste tú. No sabía, Paloma. Juro por la memoria de mi madre que no sabía, dijo él, la voz quebrada. Para mí era solo otro nombre en un informe, una reestructuración de activos que un director me presentó en una reunión. Aprobé sin ni siquiera pensar. Destruí tu última oportunidad de levantarte y ni siquiera lo sabía. Enterró el rostro en las manos, los hombros temblando. Por primera vez, Paloma lo veía completamente quebrado. No el billonario poderoso, no el fantasma de su pasado, sino solo un hombre ahogándose en su propio arrepentimiento. La visión de él, tan vulnerable, desarmó su rabia. El resentimiento que había sido su compañero por tantos años dio lugar a un sentimiento extraño e incómodo, una punta de compasión. Veía ahora lo que Rodríguez y el resto del mundo no veían, la jaula de oro de él era tan real como su jaula de pobreza. Levanta la cabeza, Diego, ella dijo, la voz aún fría, pero sin el veneno de antes. La autocompasión no va a arreglar nada. La confesión no resolvió el problema entre ellos, pero cambió la dinámica para siempre.
La honestidad brutal de él, el valor de admitir su culpa más profunda, había creado la primera y más fina grieta en la muralla de hielo que los separaba. A partir de ese día, Diego cambió de táctica. Entendió que el dinero no era la respuesta. La respuesta era tiempo, paciencia y presencia. Dejó de ofrecer cosas y comenzó a ofrecerse a sí mismo. Comenzó a pasar horas en la sala de juguetes, no tratando de interactuar directamente con Esperancita, lo que la intimidaba, sino solo estando allí. Se sentaba en una esquina y armaba un rompecabezas o dibujaba en un cuaderno, una habilidad que no usaba desde la infancia. Al principio, Esperancita lo ignoraba, enfocada en sus muñecas. Pero poco a poco, la curiosidad infantil venció. Comenzó a espiar lo que él hacía. Un día, ella se acercó. ¿Qué está dibujando el señor?, preguntó, la vocecita tímida. ¿Es un caballo? Sí, respondió él, el corazón saltando en su pecho. Pero creo que se está pareciendo más a un perro. Esperancita rió. Una risa cristalina que fue el sonido más hermoso que Diego había escuchado jamás. Parece un cocodrilo con orejas, dijo. Rieron juntos. Fue la primera vez. Desde ese día, el ritual del dibujo se volvió sagrado. Él dibujaba y ella daba opiniones, corrigiendo sus trazos, inventando historias para los animales que él creaba. En esos momentos, él no era el billonario o el padre ausente. Era solo Diejito, el amigo que dibujaba cocodrilos con orejas. Y desde su poltrona en la sala de al lado, Paloma observaba, y el hielo en su corazón se derretía un poco más con cada risa de la hija. La guerra con Rodríguez, sin embargo, se intensificaba. El mayordomo, viendo el acercamiento de Diego con la intrusa, se volvió más hostil. Cierto día, Paloma bajó a la cocina para buscar un vaso de agua para Esperancita en medio de la noche. Escuchó a Rodríguez hablando por teléfono en la despensa, la voz baja, pero llena de veneno. No sé qué le pasó, Lucía. Es esa mujer, esa aprovechada. La casa no es la misma desde que ella llegó. La memoria de Doña Esperanza está siendo irrespetada. Él está ciego. Alguien necesita abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde. Paloma sintió la humillación quemarla por dentro y retrocedió al cuarto, el corazón pesado. Era una intrusa, una amenaza a la paz de aquella casa, a la memoria de la mujer que un día había sido la esposa de él. La duda la carcomió. Tal vez debería irse, desaparecer, como él había hecho con ella. El punto de inflexión ocurrió días después. Esperancita tenía fiebre alta. Paloma estaba exhausta, pasando la noche en vela al lado de la cama de la hija. Por la mañana, Diego la encontró en la cocina, tratando de preparar un té, los ojos hundidos de cansancio. Necesitas descansar, Paloma. Déjame quedarme con ella, ofreció. En ese momento, Rodríguez entró. El médico de la familia ya fue contactado, señor. Estará aquí en 20 minutos. Entonces se volteó hacia Paloma, el rostro una máscara de desaprobación. Si la niña hubiera recibido los cuidados adecuados en primer lugar, tal vez no estaría enferma ahora. Los niños necesitan rutina y un ambiente saludable. La insinuación era clara, la culpa era de ella, de su vida de pobreza e inestabilidad. Fue la gota que derramó el vaso para Diego. La rabia que sentía por sí mismo, por Rodríguez, por el mundo, explotó. Cállate, Rodríguez. Tronó, la voz haciendo eco por la cocina de mármol. Rodríguez retrocedió, conmocionado. Nunca había visto a su patrón de esa forma. No tienes derecho a hablarle así a ella. No sabes nada sobre los cuidados adecuados que ella le dio a esta niña sola por 8 años en un mundo que le dio la espalda. Caminó hasta el mayordomo, el cuerpo vibrando de furia. Dejemos una cosa muy clara. Esta ya no es la casa de Doña Esperanza. Esta es la casa de Paloma y de mi hija Esperancita. Ellas son mi familia ahora. El pasado terminó, el futuro comenzó.
Y si no puedes aceptar eso, si no puedes tratarlas con el respeto absoluto que merecen, la puerta por la que entraste está abierta para tu salida. Definitivamente. Paloma, que observaba la escena desde la puerta, sintió que le faltaba el aire. Esa defensa, esa declaración, mi hija, mi familia ahora. Él la estaba eligiendo frente al guardián de su pasado. La estaba eligiendo. Rodríguez, pálido y derrotado, solo asintió. Entendido, señor, murmuró y se retiró. La autoridad que tanto apreciaba, deshecha en polvo. Esa noche, después de que el médico hubiera venido y medicado a Esperancita, la fiebre finalmente cedió. La niña dormía tranquilamente. Diego entró al cuarto para verla y encontró a Paloma sentada en una poltrona al lado de la cama, velando el sueño de la hija. Se quedaron en silencio por un largo tiempo, solo escuchando la respiración suave de la niña. Gracias, susurró Paloma, sin mirarlo. Por lo que le dijiste a Rodríguez. Solo dije la verdad, respondió él. Una nueva paz, frágil pero real, se instaló entre ellos. Una alianza estaba siendo forjada, no con promesas o dinero, sino con actos de defensa, de cuidado compartido, de vulnerabilidad. Paloma lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, la rabia en sus ojos dio lugar a una curiosidad triste. ¿Por qué, viejito?, preguntó. ¿Por qué nunca regresaste? La pregunta era la llave que podría abrir la última puerta entre ellos. Diego se sentó en otra poltrona, el rostro cansado iluminado por la luz tenue de la lámpara. La batalla por la redención ahora requería la más difícil de todas las confesiones, la verdad sobre su propia debilidad. Respiró profundo, listo para contar la historia de cómo el niño pobre que ella amaba se perdió en el laberinto del hombre rico en que se había convertido. La pregunta de Paloma, ¿por qué nunca regresaste?, flotó en el aire del cuarto silencioso. Una pregunta simple que cargaba el peso de toda una vida de dolor. Diego miró su rostro, iluminado por la luz suave de la lámpara, y vio las líneas de cansancio y pena que él mismo había dibujado allí. No había más a dónde huir. La verdad, por más fea que fuera, era el único puente que podría intentar construir sobre el abismo que lo separaba. Respiró profundo, el aire pareciendo pesado, denso, con memorias. Porque fui un cobarde, Paloma, comenzó, la voz baja, casi un susurro. Esa es la única respuesta. Todas las otras son solo excusas. Se levantó y comenzó a caminar por el cuarto, como si el movimiento pudiera ayudar a que las palabras salieran. Cuando salí de aquí, era un niño hambriento, no solo de comida, sino de todo, de éxito, de respeto, de una oportunidad de probar que era alguien. Y la capital, ella es un monstruo que se alimenta de esa hambre. Me sumergí de cabeza, estudiaba de día, trabajaba de noche, dormía 3 horas por noche, y al principio todo lo que hacía era por nosotros. Cada pequeña victoria, cada buena calificación, cada elogio de un jefe. Pensaba, estoy más cerca de poder regresar por mi palomita, punto. Se detuvo, mirando por la ventana hacia la oscuridad afuera. Pero poco a poco el monstruo comenzó a devorarme. El éxito es una droga, Paloma. Y es una droga muy potente. Cada nuevo escalón, cada nuevo contrato, exigía más de mí, y yo daba. Daba mi tiempo, mi energía, mi alma. Tus cartas, al principio, eran mi faro. Las leía y releía, y me daban fuerza. Pero después comenzaron a convertirse en un recordatorio de mi fracaso. Cada carta era un cobro de la promesa que estaba rompiendo. Y yo, en mi cobardía, comencé a temerlas. Y entonces dejé de responderlas. Me decía a mí mismo que era para protegerte, para liberarte, para que pudieras seguir tu vida. Pero era mentira. Era para liberarme de mi propia culpa. Se volteó hacia ella, los ojos llenos de una vergüenza antigua. Y entonces conocí a Esperanza, mi difunta esposa. Ella era como yo, ambiciosa, enfocada, implacable. No teníamos un amor como el nuestro,
aquel amor que parece que va a incendiar el mundo. El nuestro era una sociedad, una fusión de ambiciones. Construir el imperio Diego Tech se convirtió en mi razón de vivir, porque era más fácil enfocarme en hojas de cálculo y acciones que en el hueco que tenía en el pecho, el hueco que tenía tu nombre. Se sentó nuevamente, el cuerpo pesado de agotamiento. Nunca te olvidé, Paloma, ni por un solo día. Te convertiste en mi fantasma particular. En cada reunión, en cada cena de lujo, en cada conquista, había una voz en mi cabeza susurrando, ¿y la palomita? ¿Qué pensaría de esto? Me convertí en el hombre que soy hoy huyendo del niño que era cuando te amaba. Y la verdad es que aquel niño era un hombre mucho mejor de lo que yo jamás seré. No regresé porque tuve vergüenza. Vergüenza de haber roto mi promesa. Vergüenza del hombre en que me había convertido. Y esa vergüenza fue mayor que mi amor. Fui un débil, un cobarde. Y no hay un día en que no pague el precio por eso. La confesión brutal y honesta flotó entre ellos. Paloma lo escuchaba, el rostro impasible, pero los ojos registraban cada palabra. Por primera vez, no veía al billonario o al traidor. Veía solo a Diejito, al muchacho que se había perdido en el camino. La rabia de ella, que había sido su escudo por tanto tiempo, comenzó a disolverse, dando lugar a una tristeza profunda. Una tristeza por los dos, por la vida que podrían haber tenido, por los errores que los llevaron hasta ese cuarto. Ella no dijo, te perdono. Era demasiado temprano para eso. Pero dijo algo que para Diego significó aún más, necesitas dormir un poco, Diejito. Estás agotado. Fue un pequeño gesto de cuidado. El primer puente sobre el abismo. La paz, sin embargo, fue corta. La crisis que pensaban haber superado solo se estaba reagrupando para un ataque más violento. 2 días después, la fiebre de Esperancita regresó, más fuerte, más terca. La niña, antes somnolienta, ahora estaba agitada, la respiración rápida y superficial. El médico de la familia, un pediatra renombrado que Diego había traído a la mansión, la examinó con una preocupación creciente. No es una simple virosis, les dijo a Diego y Paloma. La fiebre no está cediendo a los antipiréticos. La auscultación pulmonar está preocupante. Temo que sea una neumonía bacteriana, y por su estado, probablemente ya está en una etapa avanzada. Necesita ser hospitalizada inmediatamente. El miedo regresó, helado y paralizante. La palabra hospitalizada hizo eco en la mente de Paloma, trayendo de vuelta los fantasmas de hospitales públicos, de filas de espera, de falta de recursos. Tendrá el mejor cuarto, los mejores cuidados, dijo Diego, tratando de tranquilizarla, pero su propia voz estaba cargada de pánico. En menos de una hora, estaban en la suite presidencial del mejor hospital infantil del país. El ambiente era lujoso, más parecía un hotel 5 estrellas que un hospital. Pero la parafernalia médica, los monitores, los accesos intravenosos, los pitidos constantes eran un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Esperancita fue inmediatamente puesta bajo una fuerte medicación antibiótica, pero su pequeño cuerpo luchaba, la fiebre oscilaba, la respiración continuaba difícil. Diego y Paloma no se apartaban de su lado. Se convirtieron en un equipo, una pareja de padres unidos por el miedo. Él se encargaba de toda la logística, hablaba con los médicos, garantizaba que nada faltara. Ella cuidaba lo esencial, sostenía la manita caliente de Esperancita, cantaba las canciones de cuna que la calmaban, pasaba un paño húmedo por su frente. En los largos silencios de la madrugada hospitalaria, conversaban. Paloma contaba historias sobre la infancia de Esperancita, la primera vez que caminó, la terquedad para comer brócoli, la forma como abrazaba fuerte cuando tenía miedo. Y Diego escuchaba, absorbiendo cada detalle de la vida que había perdido, el corazón doliéndole de amor y arrepentimiento. Él, a su vez, le contaba sobre sus propios sueños de infancia, sobre el padre que había perdido temprano, sobre cómo él y Paloma eran las dos mitades de la misma alma.
El pasado y el presente comenzaron a entrelazarse, ya no como fuentes de dolor, sino como los hilos de un tapiz complejo que era su historia. La crisis principal llegó en la tercera noche. Uno de los monitores comenzó a pitar de forma estridente. La saturación de oxígeno de Esperancita estaba cayendo peligrosamente. Un equipo de médicos y enfermeros invadió el cuarto. «Necesitamos llevarla a la UCI ahora», gritó el médico jefe. «El pulmón izquierdo está colapsando. La infección es más agresiva de lo que pensábamos». Fueron empujados fuera del cuarto, al corredor frío, mientras la pequeña cama de Esperancita era llevada a toda prisa. La puerta de la UCI se cerró frente a ellos, separándolos de su hija. Lo que siguió fueron horas de una tortura indescriptible. La sala de espera de la UCI era un purgatorio. Cada minuto era una eternidad. No hablaban, no había que decir. Solo se sentaban lado a lado, unidos en su desesperación silenciosa. La impotencia era total. Todo el dinero de Diego, todo su poder era inútil ante la fragilidad de la vida de su hija. Fue Paloma quien se quebró. El control que había mantenido por tantos años, la fuerza que la había hecho sobrevivir a todo, finalmente cedió. Comenzó a llorar, un llanto convulsivo, sin sonido, los hombros sacudiéndose. «Es mi culpa», sollozaba. «Debería haberla traído antes. No tenía dinero para los médicos. La dejé ponerse así. Es mi culpa». Diego, viendo su dolor, sintió que su propio dolor se transformaba en una necesidad feroz de protegerla. La abrazó, no el abrazo torpe como antes, sino un abrazo fuerte, desesperado. La jaló hacia sí, dejándola llorar en su hombro. «No es tu culpa, Palomita», susurró en su cabello, usando el viejo apodo por primera vez desde el reencuentro. «No es tu culpa. Tú la mantuviste viva. Fuiste su heroína. La culpa es mía por no estar allí, por no haber cuidado de ustedes. No puedo perderla», Diego, lloraba. «Ella es todo lo que tengo. Es la única cosa buena que he hecho en la vida». «No la vamos a perder», dijo él, la voz firme, tratando de pasarle una convicción que él mismo no sentía. «Ella es fuerte como su madre». En ese abrazo, en medio del olor a hospital y el miedo a la muerte, las defensas finales entre ellos cayeron. Ya no eran Diego y Paloma, el billonario y la exnovia. Eran Diejito y Palomita, eran un padre y una madre aterrorizados, aferrándose el uno al otro como dos náufragos en medio de la tormenta. Su alianza fue sellada en ese momento, no por un contrato o una confesión, sino por el miedo compartido de la pérdida más insoportable de todas. El médico finalmente apareció en la puerta, el rostro cansado, la bata arrugada. Se separaron, conteniendo la respiración. «Lo logramos», dijo el médico, la voz exhausta, pero con un rastro de alivio. Fue una batalla. La infección era muy severa. Tuvimos que hacer un procedimiento de drenaje en el pulmón, pero reaccionó. Es una niña muy fuerte. La saturación está subiendo. Pasó lo peor. Va a estar bien. La ola de alivio fue tan violenta que casi los derribó. Paloma cayó de rodillas, las manos en el rostro, llorando, esta vez de gratitud. Diego se apoyó en la pared, las piernas temblando, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en esas últimas horas. Cuando finalmente pudieron entrar a la UCI, vieron a Esperancita en una incubadora rodeada de tubos y monitores, pero respirando con calma. Su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo constante. Estaba viva. Se quedaron allí tomados de la mano, mirando a la hija. El mundo exterior, con sus mansiones, sus empresas, sus mayordomos hostiles, había desaparecido. El único universo que importaba estaba contenido en ese pequeño espacio de vidrio. La crisis los había llevado al límite de lo soportable, pero en el proceso había quemado los puentes de resentimiento y orgullo. Habían entrado a ese hospital como dos personas rotas por el pasado. Salieron como una familia forjada en el fuego del miedo y unida por la promesa de un futuro.
El alta de Esperancita del hospital, 2 semanas después, no fue el final de una prueba, sino el verdadero primer día del resto de sus vidas. La niña regresó a la mansión no como huésped, sino como la princesa de un reino que ahora era suyo. La enfermedad había dejado su cuerpo frágil y la recuperación fue un proceso lento que requirió paciencia y un cuidado infinito. Y fue en ese cuidado que su familia, recién nacida, aprendió a respirar al unísono. Diego se sumergió en la paternidad con la misma intensidad obsesiva que antes dedicaba a los negocios. Canceló todos sus viajes, delegó 90% de sus responsabilidades en Diego Tech y transformó la mansión en un centro de recuperación para la hija. Aprendió a tomar la temperatura, a dar las medicinas a la hora correcta, a preparar las papillas de frutas que el nutriólogo había recomendado. Las noches que antes estaban llenas de informes y emails, ahora estaban dedicadas a leer cuentos a Esperancita hasta que se durmiera. Leía sobre mundos encantados, sobre dragones y hadas. Y en cada cuento trataba de reescribir el suyo propio, tratando de ser el héroe que nunca había sido. Paloma, al principio, observaba esa transformación con una cautela desconfiada. Era difícil para ella, que había sido la única muralla de protección de la hija por 8 años, de repente compartir ese papel. Pero era imposible negar la genuinidad del esfuerzo de Diego. Lo escuchaba despertar en medio de la noche para revisar la respiración de Esperancita. Veía la frustración en sus ojos cuando la niña se negaba a comer y veía la alegría pura en su rostro cuando Esperancita finalmente reía con una de sus muecas. Poco a poco, comenzó a bajar la guardia, a permitir que él fuera padre, a permitir que fueran padres juntos. Sin embargo, el viejo orden de la casa aún luchaba por sobrevivir, encarnado en la figura de Rodríguez. El mayordomo veía la nueva dinámica familiar como un desorden, una ruptura de protocolo que insultaba la memoria de su antigua patrona, Esperanza. Mantenía la casa impecable, pero su descontento era una presencia fría, un recordatorio constante de que Paloma y Esperancita eran para él intrusas. El enfrentamiento final ocurrió en una tarde lluviosa. Paloma estaba en la cocina preparando un refrigerio para Esperancita cuando Rodríguez entró. La ignoró completamente y comenzó a dar órdenes a una de las empleadas. Asegúrese de que los cristales del comedor sean pulidos con el producto importado. La señora Esperanza era muy específica al respecto. Ella tenía estándares que esta casa parece estar olvidando. La puñalada fue directa, intencional. Paloma sintió la sangre hervir, pero antes de que pudiera responder, la voz de Diego sonó desde la puerta. Rodríguez, dijo, la voz calmada, pero con un peso de autoridad que el mayordomo no había escuchado en mucho tiempo. Ven a mi oficina ahora. En la biblioteca, Diego no gritó. Fue quirúrgico. Rodríguez, te debo mucho. Cuidaste esta casa, a mí y la memoria de Esperanza con una lealtad impecable por muchos años, y por eso, estaré eternamente agradecido. Hizo una pausa, mirando a los ojos del hombre mayor. Pero esa fase de mi vida terminó. La señora Esperanza se fue, y esta casa tiene una nueva señora y una joven heredera. Sus nombres son Paloma y Esperancita. Ellas son mi familia, el futuro de esta casa, y tu actitud hacia ellas ha sido inaceptable. Rodríguez trató de defenderse. Señor, solo estaba tratando de mantener los estándares. La memoria de Esperanza siempre será honrada, cortó Diego. Pero no será usada como un arma para herir a mi familia presente. Entiendo que este cambio sea difícil para ti. Por eso te doy una opción. Empujó un sobre la mesa. Puedes quedarte, aceptar la nueva realidad y tratar a Paloma y Esperancita con el respeto y la deferencia que merecen como mi esposa e hija. O puedes aceptar este paquete de indemnización. Es extremadamente generoso, suficiente para que te jubiles cómodamente en cualquier lugar del mundo que elijas. La decisión es tuya, pero debe tomarse ahora. Rodríguez miró el sobre, después el rostro de su patrón.
Y vio que el hombre vacilante que había servido en los últimos años había desaparecido. En su lugar estaba un rey protegiendo su reino. El mayordomo, un hombre del pasado, un hombre de orden y lealtades antiguas, entendió que su tiempo allí había terminado. Tomó el sobre. Fue un honor servir a su familia, señor Diego. Le deseo felicidades. Y con una última reverencia, se retiró. El último ancla que ataba a Diego a su vida antigua había sido cortada. Con la salida de Rodríguez, la mansión finalmente comenzó a transformarse en un hogar. Las reglas rígidas fueron relajadas. El sonido de la risa de Esperancita hacía eco por los corredores. Paloma, sintiéndose más segura, comenzó a florecer. Diego, viendo que pasaba horas dibujando en un cuaderno con Esperancita, montó un pequeño taller para ella en una de las salas de huéspedes, con lienzos, pinturas y todo lo que necesitaba. Paloma, que había abandonado su talento artístico para sobrevivir, redescubrió la pasión. Pintaba paisajes de su infancia, el río, el sol. Y pintaba retratos de Esperancita. Y poco a poco comenzó a pintar a Diego, no al billonario, sino al hombre que leía cuentos a la hija, al padre que empujaba el columpio en el jardín. Sus pinturas eran una crónica de su sanación, de la reconstrucción de su familia. Los meses se transformaron en un año. Esperancita estaba completamente recuperada, una niña sana y vibrante. La relación de Diego y Paloma se había profundizado, transformada de un romance juvenil en una sociedad madura, basada en el respeto y en un amor redescubierto y más fuerte. En una tarde de primavera, en el aniversario del día que ella había tocado a su puerta, Diego la llevó a caminar por el jardín. El lugar estaba cubierto de flores. La guió hasta un banco de piedra bajo un jacarandá florecido. Hace un año, comenzó, sosteniendo sus manos. Viniste a mi casa pidiendo un trabajo, y en cambio me diste una vida. Tú y Esperancita me trajeron de vuelta del mundo de los muertos. Me enseñaron a sentir de nuevo. Se arrodilló frente a ella, un gesto que reflejaba la súplica de ella en su puerta, pero que ahora estaba cargado de un significado completamente diferente. Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo simple, de platino, con una única y pequeña esmeralda del color de sus ojos. Paloma, pasé 12 años construyendo un imperio sobre la fundación de una promesa rota. Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo un hogar sobre la fundación de una nueva promesa. No quiero ser solo el padre de tu hija. Quiero ser tu compañero, tu amigo, tu esposo. Quiero despertar a tu lado todos los días, enfrentar las tormentas y celebrar los días soleados. Te amo, Palomita, más de lo que amaba el muchacho que te dejó atrás, porque ahora sé tu valor y sé el mío. Cásate conmigo. Déjame finalmente cumplir la promesa que hice hace tanto tiempo. Paloma, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, no vaciló. Sí, susurró, sonriendo. 1000 veces sí. Él puso el anillo en su dedo, y en ese jardín el ciclo de dolor se cerró, dando lugar a un círculo de amor. La escena final transcurre 2 años después. Es el cumpleaños número 11 de Esperancita. El jardín de la mansión está irreconocible. Ya no es un espacio formal y silencioso. Está lleno de globos coloridos, música infantil, decenas de niños corriendo y gritando. Es una verdadera fiesta de cumpleaños, ruidosa, caótica y llena de vida. Diego y Paloma observan la escena desde la terraza, tomados de la mano. Él no usa traje, ella no usa joyas. Son solo un padre y una madre, mirando a la hija que corre feliz y saludable entre los amigos. La casa ya no es un mausoleo, es un hogar. Esperancita corre hacia ellos, el rostro sucio de pastel de chocolate, una sonrisa radiante. Papá y mamá, vengan a jugar. Los abraza, un abrazo apretado que los une. Diego la levanta en brazos, besando su rostro. Paloma acomoda un mechón de cabello de la frente de la hija.
En ese abrazo triple está la imagen de la felicidad completa, una felicidad conquistada, merecida. Uno de los amiguitos de Esperancita, corriendo, tropieza y derrama un vaso de jugo cerca de Diego. El líquido mancha su pantalón. El niño se aterra. Perdón, tío, tartamudea. Diego solo ríe. Pone a Esperancita en el suelo y se arrodilla frente al niño. No te preocupes, campeón. Es solo jugo. Las manchas salen. Lo importante es seguir la diversión. Mira a Paloma por encima del hombro del niño y comparten una sonrisa. Una sonrisa que contiene la memoria de otras manchas, de otros accidentes, de un pasado que casi los destruye, pero que al final los unió para siempre. La transformación estaba completa. El hombre que se había cerrado al mundo por una pérdida, ahora abría los brazos a la vida. Agradecido por cada pequeña y desordenada mancha de felicidad. Diego ya no era el titán solitario de la tecnología. Era simplemente un padre, un esposo, un hombre que había aprendido que el verdadero éxito no se medía en números bancarios, sino en risas de niños, en abrazos de esposa, en momentos como ese, simples, caóticos y perfectamente felices. Y así, bajo el sol mexicano, rodeado por el sonido de niños jugando y el amor de su familia, Diego finalmente cumplió la promesa que había hecho tantos años atrás. No de la manera que había imaginado, sino de la manera que el destino sabiamente había planeado. El amor perdido había sido encontrado. La familia estaba completa. Y el futuro, finalmente, era más brillante que el pasado. Y así, queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia emocionante con sabor mexicano? Dejen su like en el video, suscríbanse y comenten su momento favorito de la historia de Diego, Paloma y Esperancita. Hasta la próxima.